Pues yo quisiera resaltar algunos aspectos. Yo confieso estar lleno de temor y preocupación, tal como lo expresé al inicio del programa, con esta situación, que quiere decir que ninguno tenemos seguridad en República Dominicana. Cuando el juez Alejandro Vargas, un juez bien preparado, que se caracteriza por tener un alto nivel de responsabilidad y valor, cuando el juez Alejandro Vargas dice que no está clara la obligación legal de presentar un contrato de CORDE, suscrito por CORDE, de venta, para su ratificación al Congreso de la República, y que debe ser objeto de una discusión en el Tribunal Constitucional, y él sabe, tú sabes, y yo sé perfectamente, que siendo una institución autónoma del Estado, aprobada por el Consejo, por su Consejo de Directores, CORDE perfectamente, o sus compañías satélites, podía perfectamente suscribir un contrato de compra-venta. La población debe entender lo siguiente: no es que en los casos donde el Estado vende propiedades, se debe ir al Congreso primero y luego se celebra el contrato. No. Se celebra el contrato, ¿verdad? Y luego va a ratificación congresual. En el caso de Banco Central, del Banco de Reservas, de CORDE, instituciones autónomas del Estado Dominicano, pero instituciones autónomas, esa autonomía implica de INAVI, obligaciones y derechos, y la posibilidad de suscribir contratos. Cuando el juez dice, oye, yo no tengo claro que sea necesario, el mismo juez tiene dudas. Pero no solamente eso, sino que se le presentan certificaciones emitidas por el Congreso de la República que dicen que no era necesario la aprobación congresual. Ahora, olvidémonos si era necesario o no la aprobación congresual. Sí se celebraron contratos. ¿Cuál es el efecto de ese contrato entre esas partes que lo suscribieron, entre el CORDE y esos terceros que adquirieron esas parcelas? ¿Cuál es el efecto jurídico? Dice el Código Civil, que es la normativa que rige los contratos, que esa convención entre esas partes se convierte en ley entre ellas, ¿verdad? La ratificación congresual o no es un trámite ex post. Ese es un aspecto. El segundo aspecto, dice el magistrado, óyeme, lo que pasa es que ustedes armaron ese tinglado, compraron esos terrenos para luego beneficiarse económicamente. Claro que sí, claro que fue para eso, pero está prohibido lucrarse económicamente. ¿Por qué el Estado mismo, sabedor de que esas parcelas estaban ocupadas, invadidas por estos terceros hace tantos años, no emprendió en control de sus inmuebles el deslinde, la subdivisión y la consecución de títulos individuales para cada una de esas unidades y se los regaló a esos habitantes? O, como era el plan original hace más de 10 años, Leo, hace más de 10 años como era el plan original, para no regalárselos. 17, Fidel. ¿Cuántos años? No, 17 fue en el 2001. 17 años. Para no regalárselos, llamar a cada uno del Banco de Reservas y darle financiamiento por la adquisición de sus unidades. Pero cuando el Banco de Reservas hace muchos años iba a emprender esta labor, dijo, oh, pero nosotros tenemos que hacer la subdivisión, y la subdivisión implica un trabajo de campo e implica millones en inversión para obtener títulos individuales. Yo recuerdo, Michelle y Leo, queridos televidentes,
que cuando se emitieron los primeros 5.000 títulos se hizo un acto público, donde la registradora le entregó en un acto público, los primeros 3.000, en un acto público como una gran cosa, como una hazaña, que se tituló individualmente para venderse. Claro, a miles de unidades individuales, ¿verdad? De solares con sus mejoras. Para que estas personas tuvieran una titulación y tuvieran dignidad con el derecho de propiedad. ¿Sabe cuál es mi opinión? Que el juez José Alejandro Vargas cedió a la presión popular. Eso es una farsa. Ese proceso es una farsa, dice Fidel Pichardo, llena de irresponsabilidades, desde el Poder Ejecutivo hasta el magistrado José Alejandro Vargas, que no debió haber dictado medida de coerción de ninguna naturaleza contra ninguno de los imputados. Y si tuviera alguna duda, debió haber dictado una medida de coerción de presentación periódica para que el proceso continuara. Porque la única manera de anular esos títulos es con un proceso ante el Tribunal de Tierras. Y el juez Alejandro Vargas lo sabe, y lo saben los fiscales que llevan el proceso, y lo sabe el Poder Ejecutivo también. Irresponsables todos. Esa es la verdad. Son unos irresponsables. Los 3 brazos, las 10 cuadras de los 3 brazos, yo no doy ni un peso por ellas. Esta compañía privada con ánimo de lucro para beneficiarse económicamente, sí es cierto, emprendió un proyecto innovador de adquirir parcelas invadidas que no valían un solo centavo en el mercado, y lo sabe José Alejandro Vargas, que el metro en los 3 brazos no vale un solo centavo, porque son terrenos que usted adquiere pero no puede usufructuar, no puede disponer de ellos porque tienen mejoras construidas de terceros. Y ese proyecto... De terceros que se la cogieron. Claro, y ese proyecto, un buen proyecto en sentido económico, que tuvo una inversión alta por parte de esas personas que emprendieron ese negocio, porque es un negocio, durante años, con financiamiento para que esas personas tuvieran título en algún momento, ha terminado, óigame bien, ha terminado y va a terminar en una estafa del Estado en contra de esos ciudadanos de esa compañía privada que invirtieron sus recursos. Es todo una farsa. Yo estoy lleno de temor como abogado. Porque una cosa es no perseguir la corrupción y otra cosa es perseguir los casos porque 3 o 4 personas hagan públicamente hacer una campaña de tipo política o de cualquier naturaleza. Y estos fiscales, jueces, llenos de temor. Esa es la verdad. Yo soy un abogado de ejercicio pleno y mañana tengo que ir a postular frente a ese juez. Y ese juez sabe que yo lo respeto, pero usted actuó con irresponsabilidad, con absoluta irresponsabilidad, en un proceso absurdo, de naturaleza quizás civil, o quizás de la legislación de tierra, pero nunca penal. Si le pasó a estas personas, muchos de ellos, personas que tienen más de 70 años de edad, ¿sabe lo que el magistrado decir? En sus motivaciones en medida de coerción, que frente a 4 no encontró elementos suficientes porque pudieron haber actuado de buena fe, ya que no sabían o tenían certificaciones del Congreso en relación a si tenían que ser aprobados por el Congreso o no. Pero Vargas, ¿cuál es la sanción de tipo penal específica al momento de no aprobar o ratificar un contrato entre el Estado y un particular? ¿Cuál es la sanción que tiene esa ley? Usted sabe que en materia penal tiene que haber elementos constitutivos de un tipo penal que establezcan que un hecho previamente es un hecho delictual y una sanción que conlleve ese tipo penal. Ahí no hay ningún tipo penal y ustedes lo saben y lo saben los ministerios públicos y están
regocijándose frente a esta desgracia. Y un grupo de personas de los tres brazos llevados a hacer publicidad afuera. Decía un señor, a mi hija la estafaron, ella dio 200,000 pesos, la extorsionaron y le entregaron un título falso. Amigo, ¿qué título falso? Ese título lo emitió el registro de títulos, que es quien emite los títulos. Ese título tiene la garantía del Estado y equivale a una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y estoy hablando como abogado. Y cuando situaciones elementales en República Dominicana se violentan, entonces debemos estar llenos de temor todos los ciudadanos. Y sabe algo, para el registro de título emitir los certificados de cada parcela debió existir una sentencia de un tribunal. ¿Sabe lo que el Ministerio Público pedí medida de coerción frente a unos agrimensores que van y miden? Frente a la registradora que veló por verificar con certificaciones si necesitaba aprobación congresual o no, que ella sabe que no, porque CORDE nunca ha pedido aprobación congresual para ninguna venta. Vamos a revisarla todas para que ustedes vean. Pedí medida de coerción frente a un individuo, ¿cómo se llama el de Titulatec? José de Paul. Contra José de Paul, que es una compañía que le compró a la compañía que originalmente le compró a CORDE, y pedir medida de coerción. Eso es un absurdo, una irresponsabilidad mayúscula. Porque aquí, señores, los ministerios públicos, porque salen 2 o 3 veces en televisión, personas con cierta prestancia, pero sin conocimiento de la ley, dicen, yo voy a presentar la solicitud de medida de coerción, voy a pedir prisión. Yo sé que no hay nada, pero el juez que decida. Y ese juez, lleno de temor, acoge la tesis. Y ese juez sabe que no hay nada. Y dice ese juez, para su ungüento de alma, de manera irresponsable, bueno, en la corte que lo enmienden. Y si esos jueces de la corte tienen tanto temor como el de primer grado, y dice, yo no me voy a echar una vaina porque van a decir entonces que yo me vendí, o me van a atacar, o voy a salir en tal o cual medio. Bueno, si usted no tiene el valor para ser juez, renuncie. Entonces, inocentes son arrastrados por el proceso. Porque las garantías del Código Procesal Penal no se diseñaron para que los delincuentes se escapen. Se diseñaron para que los inocentes no sean sometidos a un proceso injusto.